Bueno, quiero ilustrar un poquito, hermanos, este mensaje a través de, de un tema que he considerado importante para reflexionar el día de hoy, y es con respecto a la rutina, ¿sí? La rutina. Creo yo que estamos viviendo una de las generaciones con demasiado, podríamos decirlo, rutina y actividades y situaciones casi que dinámicas en muchas áreas de nuestra vida que se están convirtiendo en rutina. Eh, Vamos a analizar la rutina en dos facetas, ya que hay que entender que hay rutinas que son positivas, o sea, buenas, pero hay rutinas que son negativas. Y es posible que en este país muchos estén cayendo en una rutina donde están cayendo en situaciones emocionales críticas, donde está entrando el aburrimiento, la nostalgia, la depresión, de pronto sentir que estás estancado, estancada, que tu vida no tiene sentido, ya no hay motivación y hay muchas cosas que se han venido deteriorando en tu vida por causa de esa rutina. Pero vamos a analizar entonces el peligro de caer en una rutina negativa y yo le he llamado prisión espiritual. Porque la rutina negativa es como una prisión, donde de momento usted y yo eh, tenemos una, un movimiento casi que cíclico, repetitivo. Nos levantamos, eh, nos arreglamos, comemos, salimos a trabajar, regresamos, y parece ser que así se va yendo los días, las semanas, los meses, los años, pero al parecer sentimos que estamos como en el mismo lugar, que no hemos avanzado. O sea, esa es la percepción que se tiene. Pero, pero esa rutina o esa percepción que tú tienes puede ser porque le falta un elemento importante, y ese es el elemento que vamos a analizar hoy. Vamos a analizar también una rutina positiva, es decir, ya una disciplina que transforma, porque ya hablar de una rutina bajo una gran motivación o un propósito, esto se convierte entonces en una disciplina que puede transformar tu vida. Entonces hoy hay algo peligroso que no hace inclusive ruido, ¿sí? Es algo muy silencioso, es algo que de pronto parece normal. No es pecado quizás escandaloso, ni es la caída visible de pronto de la vida de muchos. Es algo más silencioso, y quiero hablarles de la rutina porque la rutina es algo que muchos, cuando ya estamos metidos, no nos damos cuenta ya cuando el síntoma ha avanzado demasiado. Entonces hay que entender que esto es una realidad silenciosa, hermanos. Es una realidad donde usted ya lleva mucho tiempo y no sabe cómo avanzar, cómo salir, cómo cambiar inclusive esa rutina. Entonces hay personas que quizás esto también los ha llevado a fracasar en su vida espiritual, porque aún en la iglesia, de pronto usted está en la iglesia, usted va al culto, usted eh, participa de la iglesia, usted participa de los cultos, usted participa de muchas actividades espirituales, pero quizás Dios ya no está en tu vida. De pronto ya tú te arrodillas a orar y lo haces ya por rutina, pero ya oras sin emoción, sin sentimiento, ya no sientes nada. A veces tú cantas y lo haces porque los demás lo hacen de una forma rutinaria, pero no tienes conexión. De hecho, te toca servir a veces en alguna actividad de la iglesia, pero ya no lo haces con ese entusiasmo, con esa motivación,
con esa gratitud, con esa, ah, ese primer amor que tú experimentaste cuando se te dio la oportunidad. Estás sirviendo sin pasión. Inclusive, hermanos, para mí eso es lo más peligroso, porque eso es caer en la costumbre. Y cuando una persona cae en la costumbre, entonces es una persona que lentamente se va destruyendo. Entonces, mira lo que dice el Señor, o el Señor habla en el libro de Apocalipsis contra una iglesia que había perdido precisamente ese primer amor. Y dice Apocalipsis capítulo 2 y el verso 4, dice el Señor, pero tengo contra ti que has dejado tu primer amor. De manera que cuando la forma queda, pero el fuego se apaga, es donde muchos se confunden, porque dicen, pero yo estoy yendo a la iglesia, pero es que yo canto, es que yo me arrodillo a orar, yo participo. Sí, lo haces como una forma, como una rutina, pero no estás sintiendo, no estás viviendo, no estás disfrutando ese momento. No tienes que pensar que el hecho de participar es, es simplemente el estar solamente en presencia corporal. En esto hay que también tener esa conexión espiritual, hay que tener esa pasión. Esa rutina que a veces caemos frente a la liturgia, al culto y todo lo que pasa, es cuando hay algo pendiente que no se ha resuelto. Por lo general, es el pecado que ha venido entrando a tu vida lentamente, ha venido entrando y eso te está opacando, se está quitando el fuego, la pasión. O también puede ser tristeza acumulada. Es decir, el hecho de emigrar a este país, hermanos, muchos todavía no han procesado ese duelo o están en ese duelo y sientes esas contradicciones, sientes una lucha interna de que si me quedo, me voy, que qué hago si me voy de esta ciudad, de este país, de este estado. Y todos esos conflictos emocionales también pueden generar una desconexión espiritual y eso hace que caigas en la rutina como estar en automático. No toda rutina es mala, hermano. Recuerde que el hecho de uno estar haciendo cosas es importante, pero hay rutinas que matan y hay otras que edifican. Y yo creo que las que matan son precisamente esas, aquellas que se hacen sin motivación, sin un propósito, sin un objetivo. En una ocasión yo leía un libro de dos personas que estaban construyendo una iglesia, estaban revolviendo mezcla, moviendo todas las cosas en la calle. Entonces pasó alguien y le dijo a uno que estaba triste y con una actitud pesimista. Y le preguntaron, ¿qué estás haciendo ahí? Digo, no, aquí, revolviendo mezcla, esperando que llegue el viernes para cobrar mi cheque e irme a mi casa a descansar. Pero de una forma así despectiva, así como aburrido. Y luego le preguntaron a otro que también estaba ahí cerca de él, revolviendo el material, la mezcla. Preguntaron, ¿tú qué estás haciendo ahí? Yo, no, aquí estoy trabajando, gracias a Dios, preparando aquí el material porque vamos a construir una hermosa capilla donde seguramente muchos vendrán a adorar al Señor. ¿Qué notas de estas dos personas? ¿Qué diferencia notaste de estas dos? Los dos estaban haciendo lo mismo, estaban haciendo la misma actividad, la misma rutina, pero el uno estaba bajo una motivación eh, superficial, quizás movida por un interés personal de su cheque, de que le tocaba por obligación, pero otro, quizás su motivación no era solamente el cheque, era pensar que estaba siendo parte de un proyecto. Quizás él visualizó al futuro todo lo que podía construir sus manos o participar de esa construcción y de una forma optimista quizás disfrutaba la vida.
Y eso es lo que le pasa a muchos aquí, hermanos. Mire, si usted ha caído en la rutina y ya no disfruta su trabajo, no disfruta la iglesia, no disfruta su familia, no disfruta lo que hace, usted cayó en la rutina y es una prisión. Que usted allí, si sigue con esa actitud pesimista, negativa, te vas a morir espiritualmente y eso también te va a enfermar emocionalmente y seguramente físicamente también, porque eso es lo que afecta a una rutina, la negatividad, el usted sentir que no ha avanzado, que no está haciendo nada. Usted tiene que cambiar de actitud, usted tiene que cambiar. La rutina que mata el espíritu realmente es aquella donde las personas a veces no tienen una actitud correcta. El Señor, por ejemplo, le reprochó al pueblo de Israel a través del profeta Isaías y le dijo, este pueblo se acerca a mí con su boca, pero su corazón está lejos de mí. De manera que la rutina espiritual sin corazón, sin pasión, sin entrega, sin ese entusiasmo se convierte en una religión vacía. Orar por costumbre, leer sin entender, ir a la iglesia sin expectativa. Eso, por ejemplo, lo hacían los fariseos, que conocían la ley, pero realmente no tenían una relación con Dios. Entonces, esto no se trata solamente de hacer, esto se trata de uno ser, de uno vivir, de uno tener siempre esa expectativa que Dios está conmigo, Dios me va a hablar. Por ejemplo, un culto como este, que aunque es virtual, que aunque es un culto que quizás no es el que acostumbramos a hacer, a veces muchos lo subestiman. A veces ponen el celular por allí o el laptop o el computador o las laptops por allí y simplemente lo hacen por una rutina, por cumplir. Ah, sí, hay culto el miércoles, pero no te sientas a meditar, a reflexionar. No tienes expectativa de pensar, Dios me va a hablar. Yo necesito una palabra de Dios, necesito que Dios hable a mi vida. Entonces, cuando usted no tiene esa actitud correcta frente a las cosas, es donde usted cae precisamente en esa rutina que destruye, esa rutina que mata el espíritu. Puedes hacer cosas espirituales y estar espiritualmente muerto. Y eso es lo que a muchos les está pasando, de que espiritualmente están muertos y están viviendo prácticamente una una rutina constante. Recuerda, hermano, que la rutina sin presencia es como una religión sin vida y eso es algo muy grave. Ahora, el peligro de acostumbrarse a Dios, uno pensaría que es algo bueno o positivo, pero realmente también esto eh, puede traer problemas porque, mire, en Dios, yo personalmente, en Dios siempre trato de tener ese sentido de admiración y de que Dios me va a sorprender siempre en la oración, en el culto, es decir, Dios, aunque yo sea el predicador, hay cosas que yo, cuando me paro en un púlpito, cuando estoy frente a este dispositivo, hay cosas que no están en mi mente y Dios pone esa palabra en mi boca, Dios me inspira, Dios me envía también algo que me sorprende y me habla el corazón, me habla y me confronta. De manera que usted tiene que acostumbrarse, no acostumbrarse a lo mismo, sino saber de que cada momento, cada experiencia, Dios te puede sorprender, Dios te puede mandar una palabra importante, Dios puede hacer algo en tu vida. Mire, Moisés, por ejemplo, vio que todas las zarzas ardían en el desierto. Él estaba acostumbrado a ver cómo ardían y ardían y ardían y ardían y ardían y ardían. Era normal. Pero mire lo que pasó y muy interesante analizar lo que pasó con Moisés porque él vio una zarza que ardía, pero se quedó observándola, se quedó observando que no se consumía y él se detuvo y prestó atención y quizás respondió a ese llamado que Dios le estaba haciendo. Entonces, a veces nosotros, el no tener ese sentido de admiración o de sorpresa o de admiración o de saber de que Dios en cualquier momento me va a mandar una palabra, un mensaje, algo que yo necesito, todo momento, así como el salmista dijo en el Salmo 42,
Como el ciervo brama por las corrientes de las aguas, así clama por ti, oh Dios, el alma mía. Mi alma tiene sed de Dios, de un Dios vivo. Usted siempre debe tener esa predisposición. El problema no es que Dios deje de moverse, hermanos. Es que a veces nosotros dejamos de percibirlo y es precisamente por esa falta de asombro que a veces nos falta. A veces nos acostumbramos al culto, a la predicación, inclusive hasta su presencia, pero eso no tiene que ser así. Lo que antes te quebrantaba y llorabas y pasabas el altar, ahora hoy ya no te mueve, ya ves que el Espíritu de Dios se derrama, Dios te confronta con la palabra, pero ya tú no sientes nada. Entonces, cuando te acostumbras a lo santo, pierdes la sensibilidad también espiritual. Hay gente que está tan rodeada de tantas bendiciones que se siente perdido en medio de las bendiciones. Esas rutinas destruyen, hermanos, y eso le pasó precisamente a, a Sansón. Él tenía una rutina que de pronto él subestimó. Él consideraba que el hecho de él poder jugar con el pecado y ser de pronto un poco, eh, se le llama como coquetear, ¿sí? Con el pecado, ¿sí? Esas formas o esas rutinas destructivas que operaban en silencio en él, pero llegó un momento que ese pecado oculto, repetido, ¿sí? Empezó a afectarlo, 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 afectarlo. Y eso es lo que hoy en día vemos. A veces usted y yo, a veces tenemos rutinas que son dañinas, son destructivas. Por ejemplo, el tema de las redes sociales sin control, a veces la negligencia, a veces esa negligencia espiritual acumulada, que a veces siempre justificamos que estamos cansados, que estamos trabajando mucho, entonces ya te acuestas sin orar, te acuestas sin leer, te acuestas sin de pronto buscar la presencia del Señor aún. Quizás ya no te esfuerzas por ir al culto y todas esas rutinas poco a poco te van destruyendo. Sansón, siendo un juez y un hombre que Dios escogió para de alguna manera impartir justicia en ese periodo, en esa dispensación, él jugó muchas veces con el pecado y cuando perdió la presencia del Señor o la presencia del Señor se alejó de él, él ni siquiera se dio cuenta. Y a veces nos pasa eso, de que la rutina en nosotros pensamos que por el hecho de ir a la iglesia, el estar allí, estar aquí, allá, pero de pronto la presencia de Dios se ha ido de tu vida. Hay cosas que le han molestado al Señor, hay cosas que tú has contristado al Espíritu de Dios y por eso la presencia de Dios se ha ido de tu vida. Y hay gente que ha perdido precisamente eso, la presencia de Dios, y sigue viviendo como si nada. Y hermano, mire, yo coloqué aquí una frase que de pronto es fuerte, pero es la verdad. El pecado repetido deja de doler, pero nunca deja de destruir. Se lo repito de nuevo. El pecado repetido deja de doler. O sea, en otras palabras, cuando usted y yo pecamos y pecamos, pecamos y no nos arrepentimos, la conciencia se cauteriza, se quema al punto de que ya no se redarguye, no hay de pronto arrepentimiento, deja de doler, ya dice, no, le parece lo mismo, ya no hay problema, ya nadie me está viendo, no pasa nada, pero nunca deja de destruir. Eso le pasó a Sansón. Sansón jugaba con el pecado, preguntaban, "¿No? ¿En qué consiste tu fuerza? No, en estas trencitas, hágame esto, o hágame esto, hágame aquello", y jugaba y jugaba y jugaba, hasta que le reveló el secreto de ese pacto que tenía, ese pacto nazareo, a Dalila, y precisamente esa fue, o ese fue el instrumento que el enemigo utilizó para destruirlo. De tanto jugar con esas rutinas, con el pecado, terminó siendo desechado. Pero dice la Biblia que en Jueces capítulo 16, 20, pero él no sabía que Jehová ya se había apartado de él.
aunque se creía fuerte, se creía que era el hombre escogido de Dios, terminó siendo desechado. Entonces hay que analizar, quiero que analicemos este contraste entre una rutina muerta y lo que puede ser una disciplina espiritual. Una rutina muerta es cuando es automática, cuando usted todo lo hace en automático, ¿sí? Pero una rutina, o más bien, o mejor dicho, una disciplina espiritual es algo intencional, algo que usted dice, voy a adorar a Dios con todo mi corazón, voy a orar para que Dios, para hablar con el Señor y que Él me hable, voy a hacerlo de corazón, voy a derramar mi alma al Señor, quiero que el Señor me perdone, me ayude. Una rutina muerta es sin corazón, o sea, porque me toca, pero una disciplina espiritual es con propósito, que usted sienta la pasión, sienta el deseo de hacerlo. Una rutina muerta aburre porque llega un momento en que todo se vuelve rutina, hermano, eso se vuelve algo gravoso. De hecho, usted ya no disfruta la vida, no disfruta su familia, no disfruta la iglesia, no disfruta el evangelio, no disfruta inclusive este país, que muchos quisieran estar aquí y usted ya ni lo disfruta porque cayó en una rutina muerta. Pero cuando hay disciplina espiritual, eso transforma, eso cambia. Usted empieza a crecer en Dios, usted empieza a ver el fruto, usted empieza a crecer, usted empieza a aprender el idioma, usted empieza a ver otras cosas, oportunidades en la vida, porque empieza a tomar decisiones sabias, disciplinadas, constantes. La rutina muerta lo aleja de Dios, pero una disciplina espiritual antes te acerca al Señor. Entonces, no todo hábito es malo, hermano. La diferencia está en el corazón, en la intención detrás de lo que usted practica, de usted meterle a esto ese propósito, dice, voy a hacer esto para la gloria del Señor, voy a hacer esto, voy a apasionarme. Si estás trabajando, no pienses, no caigas en la rutina. Dale gracias a Dios por ese empleo, aunque sea difícil, duro, a veces te toca madrugar mucho, pueden ser que los clientes sean difíciles o los jefes difíciles. Cambia tu actitud y vas a ver que vas a disfrutar ese trabajo. Le vas a dar gracias a Dios que por medio de ese trabajo puede comer tu familia, puedes ayudar a tu familia también, puedes hacer muchas cosas. Cambia tu perspectiva de la vida, cambia. Mira, tú ahorita te quejas y de pronto estás así porque estás bajo esa influencia negativa. Pero yo creo que esta palabra te va a ayudar a salir de esa actitud negativa que te está llevando a la rutina y a no disfrutar de las bendiciones que Dios te da. El problema no es repetir, el problema es repetir sin Dios, porque Dios a uno le da sentido, el Señor le da sentido a la vida. Usted puede comerse ah, un filete de carne, pero si usted no tiene el gozo, la alegría, la motivación, el entusiasmo, eso no le va a saber a nada. Pero si usted se está comiendo así sea un arroz con huevo, pero con el gozo del Señor, con ese agradecimiento, usted disfruta esa comida. Entonces a veces no es la forma, es la intencionalidad con que usted hace las cosas. Eso es lo que está llevando a muchos, lamentablemente, a tener una vida triste, una vida sin sentido. Entonces, usted y yo tenemos que entender que hay disciplinas que edifican y yo quiero que usted se enfoque en esas disciplinas realmente que edifican. Por ejemplo, la oración constante, hermanos. Usted tenga, y esto no me cansaré de decírselo, hermano, usted tiene que sacar un tiempo de oración. Tenga en su casa, en su cuarto, un lugar donde orar. Daniel oraba 3 veces al día por convicción, no era una rutina vacía, era constante. Él creaba en él una profundidad de querer conocer a Dios cada día más. Él decía, Señor, muéstrame, revélame. Eso es una disciplina que lo edifica, debe convertirse en un hábito. El leer la palabra, hermanos, lea la palabra, si sea un capítulo en el día.
Memorícese un texto. Acuérdese que la palabra de Dios tiene un efecto poderoso. Josué capítulo 1 me gusta mucho y el verso 8. Mire lo que el Señor dice en ese libro tan maravilloso. Dice lo siguiente, dice, nunca se aparte de tu boca este libro de la ley, sino que de día y de noche meditarás en él, para que guardes y hagas conforme a todo lo que en él está escrito, porque entonces harás prosperar tu camino y todo te saldrá bien. Amén. Todo te saldrá bien. Es decir, de día, de noche, no ocasional, constante. Que Jesús inclusive cuando fue tentado, él le respondía al enemigo era por las escrituras. Escrito está, escrito está. Porque hermanos, lo que usted repita en las escrituras te va a fortalecer en la batalla, en las pruebas. Cuando usted está lleno de palabra de Dios, usted puede contrarrestar precisamente esos pensamientos negativos que, que usted mantiene de pronto invadidos de ellos. Hoy estás tranquilo, hoy estás tranquila, estás motivado, mañana te llegan todos esos pensamientos destructivos que te amargan la vida y te llevan a la rutina. El congregarse. Qué bueno, hermano, que usted, esto es una rutina buena, es una disciplina que realmente es buena. La Biblia, el escritor a los Hebreos dice, no dejando de congregarse como algunos tienen por costumbre. No, si usted se congrega con esa actitud correcta de ir al culto, a alabar al Señor, a glorificarlo, mejor dicho, yo cada vez que me veo un culto me visto bien porque voy para la mejor fiesta, a presentarme a mi rey, a adorarlo con todo mi corazón. Y cuando usted, esa necesidad espiritual está en su vida, hermano, el Señor, hermano, Él lo bendice, Él lo ayuda, Él lo fortalece. Él en todo momento está allí. Pero si usted no lo hace, hermano, el que se aísla, el que no quiere ir al culto, sino de vez en cuando, se va debilitando. La santidad diaria, eso tiene que ser una disciplina constante que edifique. Usted tiene que estar allí en todo momento, revisando su vida. El Señor dice, el que quiere venir en pos de mí, niéguese a sí mismo, tome su cruz y sígame cada día. Esto realmente no es de emoción, esto es de renunciar, de estar allí en todo momento crucificando esta carne con Cristo. Es una decisión diaria, hermano. La santidad, esto no es un evento, es una práctica constante que usted y yo tenemos que estar allí todos los días dándole. Ahora, quiero ir terminando ya diciéndoles que el clima, o sea, la cumbre, la meta de todo esto que hemos hablado, es que lo que usted hace cada día te define, ¿sí? El Señor dice, todo lo que el hombre sembrare, eso también segará. Lo que repites te forma. Eso es una ley, es una regla de oro. Entonces el problema no es repetir, el problema es repetir sin Dios, porque lo que haces todos los días define en qué te conviertes. Las disciplinas correctas no son una carga, son el camino hacia una vida espiritual profunda y genuina. Yo personalmente a veces trato siempre en la semana de evaluar, bueno, qué estoy haciendo, qué no estoy haciendo, estoy dejando de hacer. Y uno tiene que estar en todo momento, todos los días, haciendo algo y cada acción o cada cosa que usted haga en el día tiene que ir enfocada a lo que usted quiere ser, ese propósito. Si usted en el día no hace nada de lo que lo acerca a Dios, usted está perdiendo el tiempo. Tiene que empezar a corregir. Entonces, ¿en cuál de estos dos grupos está usted hoy? ¿Atrapado en la rutina muerta o quiere tener disciplinas correctas? Si usted sigue atrapado en una rutina muerta, sigue los movimientos externos de la fe, pero el fuego interior se ha apagado. Revise eso. Si usted ya no se quebranta, si usted ya no siente la gloria de Dios, si usted ya no siente motivación de arrodillarse a orar, de buscar la palabra de Dios, de todo, tu corazón está lejos, aunque tu cuerpo esté presente, eso es grave. Arrepiéntase hoy y dígale, Señor, no, yo no quiero caer en esa rutina. Usted necesita establecer disciplinas correctas, reconocer que esos hábitos espirituales son necesarios, tienen que ser intencionales, con propósitos, y usted tiene que estar listo todos los días para practicarlos,
Y esto, hermano, te va a transformar de adentro hacia afuera. Usted va a empezar a ver cambios. El salmista David, cuando él pecó y cometió o cayó en la rutina, porque él cuando escribe el Salmo 51, fue el salmo donde él se arrepintió debido a ese concierto para delinquir que había cometido, ese adulterio y todo lo que él hizo, porque había caído en la rutina, en el ocio. Dice la Biblia que todos los reyes salían a la guerra y él no salió a la guerra. Él se quedó en su terraza ociosamente, en su rutina, y en esa rutina de la ociosidad fue que cometió todos esos errores. Y cuando él escribe el Salmo 51, tuvo que decir: Señor, crea en mí, oh Dios, un corazón limpio y renueva un espíritu recto dentro de mí. Y no me eches delante de ti y no quites de mí tu Santo Espíritu. Y le dijo algo importante: devuélveme el gozo de tu salvación. Si has perdido el gozo, hermano, si has perdido el entusiasmo, el llamado final hoy es: enciende el fuego de nuevo, enciéndalo, enciéndalo. Usted, si se está muriendo espiritualmente, busque ayuda, busque algo. Hoy es un momento de edificar qué tipo de rutina te está gobernando. Usted tiene que decir, bueno, si me está gobernando los juegos, si es el celular, si es el trabajo, si es la pornografía, si es algo cualquiera, destruya esa rutina y examine su corazón, empiece a decir: Señor, yo quiero que usted esté presente en mi vida, yo quiero que esté presente en una forma donde yo sienta tu presencia. ¿Sí? Usted hágase esa pregunta: ¿está presente en esa forma, pero ausente en espíritu? Rompe con la rutina muerta, hermano, rompa con esa rutina. O sea, vuelve a su primer amor, con intención, con hambre genuina, con sed de apasionarse por la presencia del Señor. Establezca disciplinas que transformen su vida. Oración, palabra, comunión, empezar usted a ir a la iglesia, a practicar la santidad diaria, a tener propósitos. Usted quiere servirle al Señor, quiere ser un ministro, quiere ser una persona que le sirva al Señor en algún ministerio. Todo eso, anhélelo, anhélelo. Y dígale: Señor, cree en mí ese corazón limpio y renueva un espíritu recto dentro de mí. Y vas a ver que esa prisión en la cual has caído, vas a salir, vas a ser libre y vas a caer en una disciplina que te va a transformar para la gloria del Señor.